Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás? Mi emperador, mi emperatriz. Espero que esté muy bien, ¿vale? A escasas horas de cumplir yo ya 43 años, cariño. A escasas horas. Ay, por Dios. Richard, ¿y por qué no has venido preparado? Cariño, hace mucha calor. En España estamos lo que es en alerta amarilla por la ola de calor, cariño. Ahora mismo estamos, creo, aquí a 34 grados o 35, corazón. Y no se puede salir a la calle. Pero muy bien, mi querido Aries. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada video un correo, ¿vale? Si le interesa, se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón, empezamos, cariño. Dice, el destino, mi querido Aries. El número 17 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, cariño? Que a muchos de vosotros le ha estado pasando cosas de repente muy impactantes, cosas que a lo mejor de repente en su momento tú decías, Richard, no me merezco esto, etcétera, etcétera. Pero era simplemente parte de la rompecabezas de tu vida, corazón, esa pieza que faltaba para que tú puedas ver la luz, para que tú puedas estar con una persona indicada o simplemente para que puedas lograr tus sueños, porque en el tarot, mi querido Aries, no solamente es amor, también es trabajo, proyecto, etcétera, etcétera. Siento, corazón, que estás por buen camino y muy pronto vas a encontrar esa respuesta que tú estás buscando. Muy pronto, corazón, vas a recibir esa señal o ese mensaje que tú estás buscando. Si tú tienes de repente una persona que está lo que es en la distancia, fíjate muy bien en esta figura, hay un hilo de la vida y muchas estrellas. Posiblemente, corazón, vas a recibir lo que es una llamada telefónica, mi querido Aries, ¿vale? Alguien te llama, alguien se pone en contacto contigo, etcétera, etcétera. Ay, por Dios, cariño, ya me lo contarás, Richard, que sea Pepe Lucho, por favor. Corazón, a ver si es Pepe Lucho, pero que venga renovado, o si es la Lupe, que venga renovada. Richard, me da igual, Richard, me da igual que me ponga los cuernos, pero lo quiero a él, lo quiero a ella. Ay, cariño, alguien viene a tu vida por destino. Pero yo con esta carta del oráculo, corazón, yo siento que esta persona viene renovado o renovada, ¿vale? O puede ser una persona nueva también, cariño. Muy bien, mi querido Aries. Continuamos, corazón, con este calor. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Vamos a ver. La carta del juicio, corazón. Se quedó aquí. ¿Sabes qué siento, Aries? Siento que muchos de vosotros van a empezar algo nuevo o posiblemente te viene lo que es una nueva historia en tu vida. Si esta persona con la cual de repente está lo que es en la distancia o vosotros se separaron, cariño, esta persona viene a tu vida para volver a empezar otra vez o te vas a estar reencontrando otra vez con personas que a lo mejor de repente ya no estaban lo que es en tu mente, cariño. El otro mensaje también, mi querido Aries, muchos de vosotros, cariño, empieza tu nueva historia de amor con una persona nueva, especialmente también con un Piscis, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Es muy importante, cariño, también perdonar. Es muy importante también soltar. No se puede empezar una historia si tú estás arrastrando una situación del pasado. No se puede empezar una nueva relación con un fantasma al lado, cariño. No se puede, ¿vale? Porque la carta del juicio me dice, tiene que haber una transformación, tienes que empezar desde cero otra vez. Si tú de repente me dices, Richard, estoy en un trabajo en la cual no soy feliz, me gustaría hacer un proyecto desde cero. Entonces, corazón, es tu momento. En esta semana o a partir que tú mires esta lectura, es tu momento para que tú hagas un proyecto nuevo en tu vida. Piscis, Sagitario o Acuario, Libra, y cierras con un Leo. Te enseño las cartitas, corazón. Te lo enseño, mi querido Aries. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, corazón. La letra P, la letra R, la letra Z, la letra T y la letra K, corazón. No te puedes quejar, Aries, no te puedes quejar, porque más de uno o más de una va a volver a tu vida, porque un poco más si te sale todo el abecedario, guapa, guapo. Vamos a continuar, corazón.
Quiero preguntar qué arcángel te acompaña en esta semana, ¿vale? Porque es muy importante. Vamos a ver. Mi querido Aries, he colgado lo que es una predicción, algo en la cual vosotros tienen que estar atentos o atentas. Lo voy a poner en la recomendación de este video, ¿vale? Me dicen, maternizar, el arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en estos momentos. Mira. Esto pasa mayormente, corazón, cuando a lo mejor de repente tú tienes un problema, te ha pasado algo muy duro, algo muy impactante, cariño, en la cual simplemente cambia lo que es tu carácter. Tienes que mantener a tu niño o a tu niña interior. ¿Por qué? Porque esto es lo que te hace especial, mi querido Aries. Deja a un lado los resentimientos, deja a un lado la amargura y tienes que ser tú mismo o tú misma, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el cuenco tibetano. El arcángel Gabriel, cariño, encomiéndate al arcángel Gabriel. Va a ser tu protector en esta semana. Empezamos, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Aries, la primera imagen que yo he visto, cariño, es como si tú estuvieras avanzando hacia un campo abierto, pero es como que estás buscando algo, corazón. O tienes a una persona que está en la distancia, o posiblemente puede ser que muchos de vosotros, cariño, van a tener lo que es un cambio de casa, una mudanza, o estás de repente pensando hacer algo nuevo lo que es en tu vida, mi querido Aries, ¿vale? El otro mensaje también, corazón, existe una persona que te desea, existe una persona que te llora, que te piensa, cariño, pero lamentablemente esta persona está atrapado o atrapada, puede ser por la distancia, puede ser también lo que es en una relación o la familia, cariño. Tiene como mucha presión, mucha presión. Con esta persona, mi querido Aries, en algún momento vosotros habían hablado de futuro, corazón. En algún momento esta persona te dijo, vente conmigo. En algún momento esta persona te dijo, me voy a casar contigo. Pero pasó algo, Aries, en la cual esta persona ahora mismo te observa, te mira, pero no puede salir de esa situación en la cual está atrapado o atrapada, corazón, ¿vale? Pero te piensa. Te piensa. Hay una persona que te piensa, Aries. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot de Beseries. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Aries. Que Dios universo me ayude, Aries. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. La carta también del mago. La carta del 8 de espadas. Y cierras con la carta del carro. Vale, cariño. Siento, mi querido Aries, que hay una persona que necesita de tu ayuda, cariño. Siento que hay una persona que posiblemente ha tenido algún tipo de accidente o puede ser, corazón, que a lo mejor esta persona pues lo está pasando mal. Me sale lo que es la carta del mago. Me están diciendo, tú puedes ayudar, tú puedes apoyar, tú puedes hacer de que las cosas cambien en la energía de él o de ella. Existe una persona, cariño, que necesita de tu ayuda. La carta del mago, mi querido Aries, también representa lo que es a tu signo. Entonces, ¿qué me dice? Posiblemente puede ser que muchos de vosotros ya sienten esto. Richard, no sé por qué, Richard, yo he soñado que Pepe Lucho estaba llorando. No sé por qué, Richard, yo siento que el Kevin, la Lupe, lo está pasando mal. Tienes que hacer caso de tu intuición. Porque si tú te das cuenta, corazón, aquí la carta del mago tiene lo que es el símbolo del infinito. Tú ya estás pensando en esto. Tú ya sientes que alguien lo está pasando mal. Y puede ser una persona muy especial. Tenemos lo que es la carta también del 8 de espadas y tenemos lo que es la carta del carro. Como que existe una persona, corazón, que no quiere posiblemente de que tú hagas un viaje o no quiere de repente de que tú te rescates o simplemente dejes una situación en la cual tú no eres feliz. Puede ser que muchos de ustedes, corazón, tienen planes
de hacer un viaje, tienen planes de hacer un cambio, o posiblemente me dices, Richard, quiero divorciarme, quiero liberarme, pero siento, cariño, que por el momento te van a poner obstáculos, ¿vale? No te sientas mal, mi querido Aries. Si tú quieres olvidar a una persona, si tú quieres hacer un viaje, no te sientas mal si las cosas no pasan como tú esperabas, porque me dice que luego, corazón, contra viento y marea, te vas a rescatar o simplemente vas a hacer este viaje. Actualmente, cariño, estás atrapado o atrapada en tu casa con tu historia, documentos, etcétera, etcétera. Tranquilo, tranquila, porque el cambio va a llegar, corazón. Vamos a cambiar de mazo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. A ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver. A ver, Aries, 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 cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. ¿Vale, corazón? A ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. La carta también de Rey de Copas, la carta del Ermitaño, la carta también de la Reina de Bastos, corazón. ¿Qué ha pasado? Richard, ¿qué ha pasado, corillo? Muchos de vosotros, cariño, o tú lo has dicho a tu machete, a tu hombre, cariño, o a tu negrita linda, a tu mujer, yo no te quiero. Hace mucho tiempo que no siento nada por ti. ¿No te das cuenta? Por eso que estoy con Pepe Lucho, por eso que estoy con la Lupe, por eso que estoy con el barrio entero. Ay, de verdad, cariño, estás en plan vengativa, estás en plan venenoso y venenosa. ¿No te das cuenta que ya no te quiero? ¿No te das cuenta que se apagó el amor? Ya no siento nada por ti. Ahora hay otra persona que me estrangula el cuerpo. Por Dios. Mi querido Aries, pero eso lo has dicho de ira, eso lo has dicho porque has tenido un momento, yo que sé, de euforia, corazón, porque yo veo que tú piensas en él o en ella, pero ya has botado tu veneno, mi querido Aries. Esta persona, corazón, se da cuenta que tú simplemente dices esto posiblemente para causar celos o a lo mejor de repente porque estás herido o herida. Es que no entiendo, parece como si fuera un poco masoquista también, un poco tóxico y tóxica es la otra persona porque dice... A pesar que Aries me dice que no me quiere, que ya no siente nada por mí, yo sé que todavía me ama. Yo lo siento así, porque mira sus ojitos, cariño, te observa, te queda mirando, está atento, pero tú has dicho, no te quiero Juan Alberto de la Rúa, no te quiero Guadalupe de las Rosas, no te quiero, cariño, por Dios. Se ve que miras muchas novelas turcas. La Rosa de Guadalupe ha hecho mucho daño, cariño, mucho daño. La carta del ermitaño y la carta también de la Reina de Bastos. Siento, mi querido Aries, no sé por qué siento un Géminis muy fuerte, corazón. Siento que a lo mejor de repente muchos de ustedes están teniendo comunicación o contacto con una persona del pasado. Pero cariño, te estás engañando, guapa. Te estás engañando, guapo. Richard, no quiero saber. Me hizo daño, Richard. Me hizo daño, por Dios. Cariño, te estás engañando, ¿vale? Muchos de ustedes posiblemente están como picaflores, están comiendo aquí, comiendo allá. Cariño, tú no eres catadora de restaurante Burdé. Burdé, dijo, gourmet, Burdé. De restaurante gourmet, cariño. De verdad, la niña, ¿qué se siente? Tú que eres representante de la estrella Michelin, que vas picando, vas tapeando. Te estás engañando con una persona que a lo mejor de repente, yo qué sé, lo vas a aceptar o quieres tener algo para poder olvidar a tu hombre, cariño, para poder olvidar lo que es a tu hembra, cariño, ¿vale? Entonces, te estás engañando, mi querido Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, corazón? Vamos a ver qué me dicen en economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Esa frasecita que vosotros dicen, Richard, un clavo saca otro clavo, no siempre es así, mi querido Aries, ¿vale? A veces el clavo ya está muy maltratado, está doblado, lo tiras un martillazo y se rompe, cariño. O un clavo muchas veces no saca otro clavo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más nos dicen, corazón? Esa expresión lo ha dicho una persona que no sabe de carpintería. Ay, de verdad. Que no sabe de bricolaje, cariño. Esa expresión le ha dicho esto. Corazón, yo soy manitas. Yo lo he intentado. Un clavo que saque otro clavo. Se ha doblado el clavo, cariño. A ver, economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Me dicen, la carta del 9 de oros, la carta también del 6 de copas, la carta del 3 de bastos
Y cierras con la carta del 7 de copas. Corazón, te viene dinero, ¿vale? Te viene dinero inclusive para compartir con los demás. Mañana es mi cumpleaños, Aries. Ahí está mi PayPal. Cuando tú entras al canal de YouTube, a mi página, vas a ver donde yo salgo así todo guapo, corazón. Sale PayPal, cariño. Me dicen, te llega dinero, te llega suerte, te llega oportunidad en la cual tú vas a estar compartiendo con los demás. Posiblemente también, mi querido Aries, puede ser que muchos de vosotros van a hacer un proyecto por su propia cuenta. La carta del 3 de bastos y la carta del 7 de copas. Siento, cariño, que muchas personas inclusive te van a pedir ayuda económica o posiblemente que le des trabajo en ese lugar donde tú vas a estar, ¿vale? Richard, ¿hay música? Claro que hay música, corazón. Por mis 43 años, ¿vale? Ya falta horas, Dios mío, qué emoción. Me siento como una quinceñera, me siento como un niñato. Ay, Dios mío. Richard, ¿ya estás viejo? No, corazón, mírame. Estiradísimo, corazón, estiradísimo. Vale. La música es de Sergio Facelli, corazón, es así. Yo soy así, es mi forma de ser, ¿qué te puedo decir, amor? Soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. ¿La has escuchado o no? Soy serio, soy dulce a veces y nada me va a cambiar. Aquí empieza lo bueno. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiéreme tal como antes, quiéreme tal como soy. Algo así, corazón, no me lo sé muy bien, pero me encanta, corazón. Yo soy así, es mi forma de ser, ¿qué te puedo decir, amor? Soy bueno, soy malo a veces. Ay, por Dios, me encanta. Búscalo, corazón, ¿vale? Las características que se me va el tiempo, cariño, y estoy sudando. El sudor sale de mi espalda y atraviesa, yo que sé, la cordillera, cariño. Ay, por Dios. Richard, ¿cómo las cordilleras? Atraviesa, cariño, el cañón del Pato. Atraviesa el cañón del Pato, corazón, porque estoy sudando, cariño. Hace mucha calor, pero yo digo, tengo que entregar la lectura, contra viento y marea. Vamos a ver las características. El cañón del Pato. A ver, vamos a ver las características, mi querido Aries. Que Dios universo me ayude. Me dice, muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente se van a estar encontrando con viejas amistades, especialmente con personas de elemento agua o un cáncer, ¿vale? Esta persona pueden ser rubios, morenos, pelirrojos, etcétera, etcétera. La persona que no es tan alto o tan alta tiene un tatuaje, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me dicen, la carta del 2 de oros. Existe una persona, Aries, que está haciendo un balance en estos momentos. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, lo he dado un ultimato. Si me quieres, tienes que dejar lo que tienes. Si me quieres, tienes que venir a mi país, ¿vale? A darme la visa. Veo que este hombre o esta mujer se lo está pensando, está meditando. Están en un lugar donde actualmente el clima es fresco, cariño. ¿Quién como ustedes? Puede ser de piel blanca, puede ser que está un poco bronceado, bronceada, cabello negro, cabello castaño. Le gusta vestirse con ropa muy suelta. La carta también del 6 de bastos. Existe una persona de elemento fuego corazón que posiblemente tú lo vas a conocer lo que es en una reunión o en una fiesta. Veo que vosotros dos van a hacer clic. Pero esta persona, cariño, es una persona que no pasa desapercibido o desapercibida. A lo mejor es muy atractivo o muy atractiva, o puede ser que su mundo está relacionado con las redes sociales, cariño. Físicamente está muy bien, cabello largo, cabello castaño, cabello negro. Me dicen, hay una conexión muy fuerte con una persona, cariño, al margen del signo. Puede ser delgado, delgada, piel blanca, piel trigueña. Con esta persona, o tú coincides lo que es en un centro deportivo, o puede ser corazón que está lo que es en tu trabajo, en tu proyecto, en tu negocio, mi querido Aries. Veo que esta persona siente algo por ti, pero a lo mejor de repente vosotros solamente se miran. Miraditas vienen, miraditas van. Ay, Richard, sinceramente lo quiero, Richard, quiero esa carne. Pero bueno, cariño, no todos son tan lagartas o lagartos como tú. Ve lento, Aries, ve lento.
La carta también de Rey de Bastos. Hay una persona que te va a estar como insistiendo, posiblemente para quedar, para salir, o simplemente esta persona, cariño, te va a hacer lo que es una proposición indecorosa, ¿vale? ¿Cómo es esa canción? Me encontré bailar un hombre. Ay, no me acuerdo de la música, ¿vale? Entre tu falda y mi pantalón, entre tu falda y mi pantalón, la cumbia canta su canción. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, un pasito pa' allá, un pasito pa' acá. ¡Qué indecorosa proposición! Bendiciones, mi querido Aries, te me cuidas. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, me estoy derritiendo.